Diego Luna se sentó en la última fila del aula de xenobiología e intentó no mirar fijamente a sus compañeros. 3 meses atrás, estudiaba biología básica en la Tierra. Ahora, estaba sentado junto a una criatura hecha de cristal viviente y otra que respiraba gas venenoso a través de una máscara. La Academia de la Estación Kepler flotaba en el espacio entre 3 sistemas estelares. Era la escuela más importante de la galaxia. Estudiantes provenían de docenas de mundos diferentes para aprender juntos. La idea era simple. Si jóvenes de diferentes especies pudieran estudiar juntos, tal vez sus mundos dejarían de luchar entre sí. Diego formó parte del primer grupo de humanos aceptado en la Academia. La Tierra se había unido a la Confederación Galáctica hacía solo 2 años. La mayoría de los extraterrestres aún no sabían qué pensar de los humanos. Sabían que la Tierra estaba marcada como un mundo muerto en sus bases de datos. Sabían que los humanos provenían de un planeta donde casi todo quería matarlos. Pero no entendían realmente qué significaba eso. El profesor Beltar estaba al frente de la clase. Era un Centauri, alto y delgado, de piel gris y grandes ojos negros. Su especie provenía de un mundo pacífico donde el depredador más grande tenía aproximadamente el tamaño de un gato doméstico. Hablaba con una voz suave que nunca superaba un susurro. Hoy hablaremos de las relaciones entre depredadores y presas, dijo el profesor Beltar. Tocó un panel de control y aparecieron imágenes en la pantalla. La mayoría de los mundos desarrollan un equilibrio entre cazadores y presas. Este equilibrio mantiene estables los ecosistemas. Diego miró a su alrededor. Había 23 estudiantes de 15 especies diferentes. Lisa Chen estaba sentada 2 filas por delante de él. Era la única otra humana en la clase. Se habían hecho amigos durante su primera semana en la academia. Era de California y estudiaba medicina. Junto a Lisa estaba sentado Zixal, un queyón cuyo cuerpo de cristal cambiaba de color cuando se excitaba. Los queyanos provenían de un mundo sin violencia alguna. Resolvían los problemas cantando juntos hasta que llegaban a un acuerdo. Zixal nunca había visto una pelea en toda su vida. Detrás de Diego se sentaba Sin, un Boran que respiraba metano y debía usar una máscara especial para sobrevivir en la atmósfera de oxígeno de la estación. Los Boran eran comerciantes y diplomáticos. Su mundo carecía de ejércitos porque nunca los habían necesitado. La mayoría de los demás estudiantes provenían de mundos pacíficos similares. Su especie había evolucionado sin grandes amenazas. Algunos nunca habían desarrollado armas más peligrosas que las herramientas agrícolas. Otros habían abandonado la guerra hacía tanto tiempo que habían olvidado cómo luchar. El profesor Beltar continuó su conferencia. En los mundos pacíficos, los depredadores suelen ser pequeños y las presas numerosas. El sistema funciona porque ningún bando intenta destruir al otro por completo. Diego se removió en su asiento. En la Tierra, el sistema funcionaba de forma diferente. Los humanos habían ascendido a la cima de la cadena alimentaria siendo mejores asesinos que todo lo demás. No habían alcanzado el equilibrio con sus presas. La habían dominado por completo. ¿Puede alguien dar un ejemplo de este equilibrio en su mundo natal?, preguntó el profesor Beltar. Sis levantó la mano. Su cuerpo de cristal brillaba con un suave azul. En Quell, el cazador más grande es el pájaro cantor. Come insectos y plantas pequeñas. Los insectos comen plantas más pequeñas. Todos tienen suficiente comida y nadie muere por violencia. Varios estudiantes más asintieron. Sus mundos tenían historias similares. Cazadores gentiles, presas pacíficas y sistemas que no habían cambiado en millones de años. El profesor Beltar miró hacia el fondo del aula. ¿Qué hay de la Tierra, Diego? ¿Cómo funcionan las relaciones entre depredadores y presas en tu mundo? Diego sintió que todas las miradas del aula se volvían hacia él. Pensó detenidamente su respuesta. Podría hablarles de leones cazando cebras o tiburones comiendo peces. Esos ejemplos les parecerían normales a sus compañeros, pero no mostrarían la verdad real sobre la Tierra. La Tierra es diferente.
dijo Diego. Nuestros depredadores no solo cazan para alimentarse. Cazan para sobrevivir y matarán a cualquier cosa que los amenace, incluso a otros depredadores. El aula quedó en silencio. El profesor Beltar ladeó la cabeza como lo hacía Centauri cuando estaban confundidos. Pero seguramente debe haber algún equilibrio, dijo el profesor. Ningún depredador puede simplemente matar a todo lo demás. El ecosistema colapsaría. Diego pensó en explicar cómo los humanos habían provocado la extinción de cientos de especies, cómo habían cazado mamuts y osos gigantes hasta que no quedó ninguno, cómo habían convertido a las criaturas más peligrosas de la Tierra en adornos para sus paredes. En cambio, dijo, en la Tierra, el depredador más fuerte se convierte en el superdepredador. No comparte el primer puesto. Lo toma y lo conserva. Lisa se giró en su asiento para mirarlo. Entendió lo que realmente estaba diciendo. La Tierra no había producido un ecosistema equilibrado. Había producido una zona de guerra donde solo sobrevivían las criaturas más peligrosas. Entonces habló desde detrás de su máscara de respiración. ¿Qué pasó con los demás depredadores? Los que no eran lo suficientemente fuertes para ser superdepredadores. O aprendieron a evitar al superdepredador o se extinguieron, dijo Diego. La clase permaneció en silencio por un largo momento. El profesor Beltar parecía incómodo. Había diseñado su conferencia para mostrar cómo la naturaleza creaba armonía entre diferentes especies. La descripción de Diego de la Tierra sonaba más a un campo de batalla que a un ecosistema equilibrado. Bueno, dijo el profesor finalmente, la Tierra es ciertamente única en la galaxia. La mayoría de los mundos desarrollan relaciones más cooperativas entre especies. Diego no dijo nada más. Podría haber explicado que los humanos no eran solo de la Tierra. Eran el depredador máximo de la Tierra. Eran la especie que había ganado la guerra por la supervivencia en el planeta más peligroso de la galaxia. Pero sus compañeros aún no estaban listos para escuchar eso. El resto de la clase continuó con normalidad. El profesor Beltar mostró imágenes de herbívoros apacibles y pequeños depredadores de varios mundos pacíficos. Los estudiantes tomaron notas e hicieron preguntas sobre dieta y hábitat. Pero Diego notó que varios estudiantes no dejaban de mirarlos a él y a Lisa. Empezaban a preguntarse qué significaba que estos dos humanos vinieran de un mundo donde la supervivencia requería ser lo más peligroso del mundo. Al terminar la clase, Diego recogió sus libros y se dirigió a la puerta. Mañana continuarían aprendiendo sobre las relaciones pacíficas entre las especies. Pero, esa noche, Diego soñaría con la interminable competencia por la supervivencia en la Tierra, donde ser el segundo mejor significaba estar muerto. 3 días después, Diego estaba sentado en la misma aula de xenobiología, escuchando al profesor Beltar explicar los patrones migratorios. El profesor Centauri había pasado de las relaciones con depredadores a temas más seguros como los movimientos estacionales de los animales y sus ciclos reproductivos. Zixal preguntaba por las polillas de cristal de su mundo natal cuando la alarma de emergencia empezó a sonar. Luces rojas destellaron por toda el aula. La voz de la computadora de la estación hablaba en un tono tranquilo y mesurado que hacía el mensaje aún más aterrador. Violación de seguridad en las secciones 7 a 12. Todo el personal permanece en sus ubicaciones actuales. Las puertas están selladas para su protección. Diego oyó el fuerte clic de las cerraduras magnéticas al activarse. La puerta del aula era ahora imposible de abrir desde dentro. A través de las ventanas reforzadas, pudo ver a otros estudiantes y profesores en el pasillo con aspecto confundido y asustado. El profesor tocó su dispositivo de comunicación. Control de la estación, aquí el aula 7A. Por favor, proporcione más información sobre la situación de seguridad. No hubo respuesta. El sistema de comunicación estaba muerto. Entonces se levantó de su asiento, con su máscara de respiración emitiendo chasquidos de preocupación. ¿Qué tipo de violación de seguridad requiere sellar todas las puertas? Piratas, tal vez, dijo Nezra,
un Alcarion de piel azul desde la primera fila. Mi primo trabaja en un barco mercante. Dice que los piratas a veces atacan estaciones para robar carga. El cuerpo de cristal de Zig-Zag brillaba en naranja, lo que Diego había aprendido que significaba miedo. Los piratas no suelen venir a las escuelas. ¿Qué robarían aquí? Diego se acercó a la ventana y miró hacia el pasillo. Lo que vio le heló la sangre. No eran piratas buscando carga. 6 figuras con armadura negra se movían por el pasillo. Llevaban armas que parecían capaces de cortar acero. Sus movimientos eran cuidadosos y profesionales. Eran soldados, no ladrones. Aléjense todos de las ventanas, dijo Diego en voz baja. El profesor Beltar parecía confundido. Diego, ¿qué ves ahí fuera? Cresmore, respondió Diego. La palabra golpeó el aula como un puñetazo. Varios estudiantes emitieron ruidos de miedo. Nezra empezó a temblar. Incluso el profesor dio un paso atrás. Todos en la galaxia sabían de los Cresmore. Eran mercenarios que vendían sus servicios a cualquiera dispuesto a pagar. Venían de un mundo casi tan peligroso como la Tierra, pero no habían desarrollado la civilización como los humanos. En cambio, habían perfeccionado el arte de la violencia y lo habían convertido en un negocio. Los Cresmore conquistaban mundos por dinero. Cazaban criminales en todos los sistemas estelares por recompensas. Eran todo lo que otras especies temían de los depredadores de mundos mortales, sin la restricción que conlleva construir una sociedad. ¿Cuántos?, preguntó Lisa. Se había movido a otra ventana sin hacer ruido. 6 en este pasillo, dijo Diego. Probablemente más en otras secciones. Luego, hiperventiló con su máscara de respiración. ¿Por qué vendrían los Cresmore aquí? Esto es una escuela. No tenemos nada de valor. Diego miró a sus compañeros alienígenas. Todos estaban aterrorizados, pero no entendían lo que realmente estaba sucediendo. Las especies de mundos pacíficos consideraban la violencia algo que les sucedía a otras personas en lugares lejanos. No podían imaginar que la muerte pudiera venir a buscarlos a su aula. No están aquí por cosas, dijo Diego. Están aquí por personas. Los grandes ojos negros del profesor Beltar se abrieron aún más. ¿Te refieres a rehenes? O peor, dijo Lisa en voz baja. Afuera, en el pasillo, los Cresmore se habían detenido cerca de la puerta de su aula. Uno de ellos examinaba el mecanismo de la cerradura. Otro preparaba una especie de herramienta de corte. Diego sintió que algo cambiaba en su interior. Fue como si le hubieran dado un interruptor en el cerebro. Todo el comportamiento civilizado que había aprendido, todos los modales pacíficos que le permitían integrarse con sus compañeros alienígenas, de repente se sintieron como un disfraz que podía quitarse. Sus antepasados habían sobrevivido en la Tierra reconociendo cuando terminaban los tiempos de paz y comenzaban los de violencia. Habían aprendido a pasar de vecinos amigables a cazadores letales en segundos. Esa habilidad seguía arraigada en el ADN de Diego, y ahora estaba despertando. Lisa también la sentía. Diego la percibía en su forma de moverse, en cómo empezó a ver los muebles del aula como posibles armas en lugar de como lugares para sentarse. Zig-Zag estaba enrojecido, lo que significaba pánico. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Intentamos pedir ayuda? El profesor Beltar temblaba. Su especie no se había enfrentado a la violencia real en más de 1000 años. Habían olvidado cómo pensar en la supervivencia cuando algo quería matarlos. El sistema de comunicación no funciona. El profesor Beltar dijo, las puertas están selladas. Estamos atrapados. Afuera, la herramienta de corte Cresmore empezó a chispear contra la cerradura. El metal se puso al rojo vivo. Diego miró alrededor del aula. Una vez más. 23 estudiantes y un profesor. Todos de especies que nunca habían aprendido a luchar. Todos a punto de encontrarse con algo que ni sus peores pesadillas podrían haber imaginado. Excepto 2 humanos que venían de un mundo donde las pesadillas eran solo martes. Lisa, dijo Diego en voz baja.
Lo sé, respondió ella. No necesitaban hablar de ello. Ambos comprendían lo que estaba a punto de ocurrir. En unos 30 segundos, el Cresmore atravesaría la puerta. Esperaban encontrar víctimas aterrorizadas que suplicarían clemencia y obedecerían las órdenes. En cambio, iban a averiguar por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. La herramienta de corte terminó su trabajo. La cerradura cayó al suelo con un fuerte ruido metálico. Diego oyó pasos acercándose en el pasillo. El profesor Beltar se apoyó contra la pared del fondo. La mayoría de los estudiantes se agruparon cerca de sus escritorios, emitiendo leves sonidos de miedo. Diego y Lisa se separaron, colocándose en lados opuestos del aula. Para sus compañeros alienígenas, probablemente parecía que intentaban esconderse, pero Diego sabía que no era así. Estaban preparando un fuego cruzado. La puerta del aula se abrió. Una figura con armadura negra entró, con el arma en alto y lista. El Craxmore era alto y musculoso, con cicatrices que cubrían las partes visibles de su piel gris. Sus ojos recorrieron la sala, observando a los alienígenas acobardados. Entonces vio a Diego y Lisa, y por primera vez en su carrera militar, un Cresmore dudó. Algo en su postura, algo en sus ojos, no era lo que esperaba encontrar en un aula llena de estudiantes aterrorizados. Los depredadores de la Tierra acababan de ser acorralados. El Cresmore que entró en el aula se llamaba Gortak. Había sido soldado durante 23 años. Había luchado en 12 guerras diferentes y conquistado 6 mundos. Había visto el miedo en los ojos de 1000 enemigos diferentes. Pero cuando miró a Diego Luna, algo no iba bien. El humano permanecía inmóvil cerca de la pared del fondo. No se encogía de miedo como los demás estudiantes. No imploraba clemencia como la mayoría de las víctimas. En cambio, observaba a Gortak con la misma atención que un depredador presta a una presa potencial. Gortak ya había luchado contra otras especies del mundo de la muerte. Había matado sabuesos de guerra vagabundos y aplastado rompehuesos alarianos con las manos desnudas. Pero esas criaturas luchaban con garras, colmillos y una agresividad descarnada. El humano era diferente. El humano estaba pensando. Todos al suelo, ordenó Gorak con su voz áspera. Boca abajo, manos detrás de la cabeza. El profesor se arrodilló de inmediato. Los estudiantes alienígenas siguieron su ejemplo, apretándose contra el suelo y emitiendo leves gemidos. El cuerpo de cristal de Zixal se había vuelto completamente transparente, lo que, según Diego, significaba que el Keyon estaba tan asustado que estaba reprimiendo sus emociones por completo. Lisa se arrodilló lentamente, pero Diego notó que se había posicionado para poder incorporarse rápidamente si era necesario. Diego no se movió en absoluto. Gortak apuntó a Diego con su arma. Era un rifle de plasma capaz de atravesar 30 centímetros de acero sólido. Dije, agáchate, humano. Diego ladeó ligeramente la cabeza. Al hablar, su voz sonó tranquila y serena. Cometiste un error al venir aquí. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física. Todos los alienígenas de la habitación sintieron un cambio en la atmósfera. Era como el momento previo a la caída de un rayo, cuando el aire mismo se vuelve peligroso. Gorak ya había oído amenazas de enemigos moribundos. Normalmente, eran intentos desesperados de parecer valientes ante una muerte segura. Esto era diferente. El humano no estaba profiriendo una amenaza. Estaba afirmando un hecho. El error fue tuyo. Gortak dijo, deberías haberte quedado en tu mundo de la muerte, donde perteneces. Diego sonrió. No era una expresión amistosa. Era la sonrisa de algo que acababa de darse cuenta de que estaba a punto de disfrutar. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Diego. ¿De verdad crees que eres el depredador de esta habitación? Antes de que Gortak pudiera responder, Diego se movió. Los humanos habían pasado millones de años aprendiendo a cazar animales más rápidos, más fuertes y mejor armados que ellos.
Habían desarrollado algo de lo que carecían la mayoría de las demás especies: podían pensar y moverse al mismo tiempo. Podían planear 3 movimientos con antelación mientras su cuerpo aún ejecutaba el primero. Diego no era más rápido que un cresmore, pero era más inteligente y había estado pensando en ese momento desde que se abrió la puerta. Rodó detrás de un escritorio mientras Gortak disparaba. El rayo de plasma falló y abrió un agujero en la pared. Antes de que Gortak pudiera apuntar de nuevo, Diego se levantó y se movió lateralmente, usando los muebles del aula como cobertura. Gortak intentó seguirlo, pero Diego no se movía al azar. Seguía un patrón que obligó al cresmore a darle la espalda a Lisa. Lisa se levantó del suelo como un resorte. Se había agarrado a la pata metálica de una silla al arrodillarse, y ahora la clavó en la parte posterior de la rodilla de Gorak con todas sus fuerzas. El cresmore tropezó, pero no cayó. Giró para encarar a Lisa, y Diego apareció a su otro lado. Lo que sucedió a continuación duró menos de 10 segundos, pero a los alienígenas que observaban les pareció horas. Diego no luchaba como los enemigos a los que Gortak estaba acostumbrado. No intentó dominar al Xmore, más grande y fuerte. En cambio, usó las técnicas de combate que los humanos habían desarrollado en la Tierra. Buscaba sus puntos débiles. Usaba la palanca en lugar de la fuerza. Luchaba como alguien que había aprendido a matar criaturas el doble de grandes. Gortak intentó agarrar a Diego, pero el humano se escabulló y golpeó en los puntos de presión que entumecieron el brazo del cresmore. Cuando Gortak blandió su arma como un garrote, Diego se agachó y barrió las piernas del alienígena. Lisa se unió a la lucha con la misma precisión letal. Se movía como una bailarina, pero cada movimiento estaba diseñado para causar el máximo daño. Golpeaba articulaciones, grupos de nervios y lugares donde incluso un cresmore musculoso era vulnerable. Los dos humanos trabajaron juntos sin hablar. Se comunicaban mediante miradas y pequeños gestos, coordinando sus ataques como una manada de lobos que abate a un depredador más grande. Gorak se dio cuenta de que estaba en apuros. Estos no eran los estudiantes indefensos que esperaba encontrar. Eran depredadores ápice que fingían ser inofensivos. Intentó pedir refuerzos, pero Diego ya había destrozado su dispositivo de comunicación. Intentó retirarse hacia la puerta, pero Lisa le bloqueaba el paso. Por primera vez en su carrera, Gortak sintió algo que no había experimentado desde la infancia. Se sintió como una presa. Diego agarró el rifle de plasma y se lo arrebató a Gortak con un movimiento que le rompió 2 dedos al cresmore. Lisa le asestó un golpe en la base del cráneo con precisión quirúrgica, y Gortak cayó de rodillas. Diego se quedó de pie junto al guerrero caído sosteniendo el rifle de plasma con indiferencia. Gortak lo miró y vio algo que hizo que sus instintos depredadores gritaran advertencias. Los ojos del humano no reflejaban ira, ni entusiasmo, ni emoción alguna. Diego acababa de derrotar a un asesino entrenado en combate cuerpo a cuerpo, y parecía estar resolviendo un problema de matemáticas. «Esto es lo que vas a hacer», dijo Diego con la misma voz tranquila que usaba para responder preguntas en clase. «Vas a llamar a tus amigos y decirles que se vayan de esta estación. Vas a tomar tu nave e ir a un lugar lejano, y nunca volverás». Gorak intentó hablar, pero solo le salió un graznido. Diego se acercó. «¿Sabes por qué los humanos están clasificados como una especie de mundo muerto?». Gortak negó con la cabeza. «No es porque nuestro planeta sea peligroso», dijo Diego. «Es porque somos lo que lo hizo peligroso. No solo sobrevivimos en la Tierra. La conquistamos. Todos los demás depredadores de nuestro mundo aprendieron a temernos o se extinguieron». Diego se levantó y le entregó el rifle de plasma a Lisa. «Estás viendo a la especie que convirtió el planeta más hostil de la galaxia en un jardín. No lo hicimos siendo pacíficos». El aula estaba en completo silencio. El profesor Beltar y los estudiantes miraron a Diego y Lisa como si los vieran por primera vez, porque así era. Gorak tomó su dispositivo de comunicación con manos temblorosas.
Sus dedos rotos le dificultaban el manejo de los controles, pero logró enviar una señal a su equipo. «Base a todas las unidades», dijo con voz entrecortada. «Misión abortada». Repetir. «Misión. Abortar. Regresen a la nave inmediatamente». Diego escuchó las respuestas que crepitaban en él. «Dispositivo». El otro Cresmore parecía confundido. Habían estado asegurando diferentes secciones de la estación. Algunos ya habían tomado rehenes. Ninguno entendía por qué su líder ordenaba la retirada. «Jefe, tenemos la situación bajo control», dijo una voz. «Los alienígenas están cooperando. Ninguna resistencia». Gorak miró a Diego, quien aún sostenía el rifle de plasma con naturalidad. «He dicho que aborten la misión. Todos de vuelta a la nave. ¿Qué pasa con los rehenes? Libérenlos. Nos vamos». Hubo una larga pausa. Entonces otra voz llegó a través del comunicador. «Gorak, ¿estás bajo presión? ¿Necesitas ayuda?» Diego volvió a sonreír con esa fría sonrisa. «Adelante», dijo. «Díganles que necesitan ayuda. Me encantaría conocer al resto de su equipo». Gortak se estremeció. Había visto lo que dos humanos podían hacerle. No quería saber qué podrían hacerle a todo su escuadrón. «Negativo», dijo por el comunicador. «No. Se necesita ayuda. Solo suban a la nave. Es una orden». Durante los siguientes minutos, Diego y Lisa escucharon al equipo de Cresmore informar de su retirada desde diferentes partes de la estación. Liberaron a sus rehenes y se dirigieron a la plataforma de atraque donde los esperaba su nave. Durante todo el tiempo, los estudiantes alienígenas y el profesor Beltar permanecieron inmóviles. Observaron a Diego y Lisa como si fueran animales peligrosos que podrían atacar sin previo aviso, algo que acababan de descubrir que era exactamente lo que eran los humanos. Finalmente, el ordenador de la estación anunció que la brecha de seguridad había terminado. Las cerraduras de las puertas se desbloquearon con un suave clic. Los equipos de emergencia llegarían pronto para revisar a todos y asegurarse de que nadie resultara herido. Diego dejó el rifle de plasma sobre el escritorio del profesor Beltar. «Quizás quieras pasarle esto a seguridad de la estación», dijo con su voz normal y amable. El profesor miró el arma como si fuera a explotar. «Sí, por supuesto». «Gracias». Lisa ayudó a Gortak a ponerse de pie. El guerrero de Craxmore seguía temblando. «Ya puedes irte», dijo cortésmente. «Intenta no tropezar al salir». Gortak se tambaleó hacia la puerta, apretando su mano rota contra el pecho. Justo antes de irse, se giró para mirar a Diego una vez más. «¿Qué eres?», susurró. Diego reflexionó seriamente sobre la pregunta. «Somos lo que sucede cuando un mundo muerto finalmente produce una especie lo suficientemente inteligente como para construir naves espaciales. Somos lo que cualquier depredador de la galaxia debería temer. Pero la mayoría de las veces elegimos no serlo». Gortak se fue sin decir una palabra más. El aula se sumió en un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Todos se quedaron mirando a Diego y Lisa, intentando procesar lo que habían presenciado. Sisab fue el primero en recuperar la voz. Su cuerpo de cristal aún oscilaba entre diferentes colores mientras sus emociones se descontrolaban. «Podrías haberlo matado». «Sí», dijo Diego simplemente. «Pero no lo hiciste». «No». «¿Por qué?». Diego se sentó en su escritorio como si nada hubiera pasado. «Porque matarlo no era necesario. Dejó de ser una amenaza una vez que le quitamos el arma». El profesor Beltar emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. «No una amenaza. Era un guerrero Craigmore. Son de los luchadores más peligrosos de la galaxia». Lisa se sentó 2 filas delante de Diego. «No realmente», dijo. «Son fuertes y tienen buenas armas, pero luchan como animales. Puro agresividad y nada de estrategia en la Tierra. Animales como esos suelen acabar siendo la cena de alguien». Entonces respiraba con dificultad en su máscara.
¿Cómo te movías tan rápido? ¿Cómo sabías exactamente dónde golpearlo? Los humanos aprendemos a luchar de niños. Diego explicó, en la Tierra, todo quiere matarte. Tu propia comida puede envenenarte. El clima puede congelarte o quemarte vivo. Otros humanos te atacarán si tienes algo que quieren. Así que practicamos la lucha desde muy pequeños. Pero se supone que esta es una galaxia pacífica, dijo Nezra. Su piel azul palideció. Ya no peleamos. Usamos la diplomacia y los acuerdos comerciales para resolver problemas. Eso funciona cuando todos acuerdan ser pacíficos, dijo Lisa. Pero ¿qué pasa cuando alguien como los Cresmore decide que quiere lo que tú tienes? La pregunta flotaba en el aire. Ninguno de los estudiantes alienígenas tenía una respuesta. Su especie había estado protegida por la Confederación Galáctica durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era enfrentarse a un peligro real. El profesor Beltar se dejó caer pesadamente en su silla. Pensé que los humanos éramos solo otra especie pacífica que evolucionó en un mundo peligroso. No me di cuenta de que somos lo peligroso de ese mundo. Diego terminó. El profesor asintió. Diego miró a sus compañeros. Todos seguían teniendo miedo. Pero ahora el miedo se mezclaba con algo más. Quizás respeto o reconocimiento de que los dos humanos de su clase no eran lo que parecían ser. No vinimos aquí a lastimar a nadie, dijo Diego. Vinimos aquí a aprender, como todos ustedes. Pero seguimos siendo lo que somos. La Tierra nos convirtió en superdepredadores. Eso no desaparece simplemente porque aprendimos a leer libros y a ser educados con nuestros maestros. Los equipos de emergencia llegaron al aula unos minutos después. Revisaron a todos en busca de lesiones y tomaron declaraciones sobre lo sucedido. Los extraterrestres les contaron sobre el ataque de Cragsmoor. Diego y Lisa les contaron sobre la pelea. Pero ninguno contó toda la verdad sobre lo que habían visto. Ninguno mencionó la mirada de Diego al darse cuenta de que la paz había terminado. Ninguno describió cómo Lisa se había movido como la muerte al unirse a la pelea. Algunas verdades eran demasiado aterradoras para incluirlas en los informes oficiales. Cuando los equipos de emergencia se fueron, las clases se cancelaron por el resto del día. Los estudiantes comenzaron a recoger sus libros y a regresar a sus dormitorios. Pero nadie habló con Diego ni con Lisa. Les dieron a los dos humanos mucho espacio mientras se movían por el aula. No eran hostiles, pero eran cautelosos como quienes caminan cerca de tigres dormidos. Diego notó el cambio, pero no le importó. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Los humanos podían fingir ser simplemente otro ser pacífico. Especie por un tiempo, pero tarde o temprano, su verdadera naturaleza se revelaría. La galaxia estaba a punto de aprender lo que la Tierra había sabido durante millones de años. Cuando los superdepredadores eligen ser civilizados, no es porque no puedan ser peligrosos. Es porque eligen no serlo. Y esa decisión siempre es suya. 2 semanas después del ataque de Cresmore, Diego se sentó en la misma aula de xenobiología por primera vez desde el incidente. El profesor Beltar había cancelado las clases durante varios días mientras la estación se recuperaba y se implementaban medidas de seguridad reforzadas. El aula lucía exactamente igual que antes. Los mismos escritorios, las mismas pantallas de pared, la misma iluminación tenue que preferían los Centauri, pero todo se sentía diferente. Diego notó cómo sus compañeros entraban en la sala. Llegaban en pequeños grupos hablando en voz baja hasta que lo veían. Entonces sus conversaciones se detenían. Asentían cortésmente y tomaban asiento, pero se sentaban más lejos de él que antes. Lisa llegó unos minutos antes de que comenzara la clase. Había experimentado el mismo cambio en la forma en que otros estudiantes la trataban. No eran hostiles, pero sí cauteloso, como quienes han aprendido a respetar algo que no comprenden del todo. El profesor entró al aula puntualmente. Se movió con más cuidado, y Diego notó que no dejaba de mirar hacia la puerta. El ataque lo había conmocionado profundamente.
Su especie no se había enfrentado a la violencia real en más de 1000 años, y la experiencia lo había transformado. Hoy continuaremos nuestro estudio de las relaciones entre los ecosistemas, anunció el profesor. Su voz era más firme de lo que Diego esperaba. Antes del incidente, estábamos discutiendo cómo interactúan las diferentes especies en sus entornos naturales. La palabra incidente flotaba en el aire. Ya nadie lo llamaba ataque. Nadie mencionaba al Cresmore por su nombre. Era solo el incidente, como si llamarlo de otra manera lo hiciera menos real. Sis levantó la mano. Su cuerpo de cristal era de un tranquilo color azul, pero Diego pudo ver fracturas por estrés que lo recorrían. Profesor, he estado pensando en lo que pasó. Los humanos dijeron que su mundo los convirtió en depredadores, pero ¿cómo un mundo convierte a una especie en peligrosa? El profesor parecía incómodo. Es una pregunta interesante. Sisal. Diego, ¿quieres responder? Diego sintió todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Llevaba 2 semanas esperando esta pregunta. Sus compañeros necesitaban comprender lo que habían presenciado, pero temían preguntar directamente. La mayoría de los mundos desarrollan un equilibrio, dijo Diego con cuidado. Depredadores y presas llegan a un punto en el que pueden coexistir. Pero la Tierra nunca llegó a ese punto. Nuestro planeta se volvía cada vez más peligroso, así que teníamos que volvernos cada vez más peligrosos para sobrevivir. Luego se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿A qué te refieres con más peligroso? Edades de hielo que duraron miles de años, erupciones volcánicas que bloquearon el sol, impactos de asteroides que acabaron con la mayor parte de la vida del planeta, enfermedades que podían aniquilar poblaciones enteras. Diego hizo una pausa. La Tierra no solo tenía depredadores. Tenía desastres y las únicas especies que sobrevivían eran las que podían adaptarse a cualquier cosa. Nezra emitió un leve sonido de angustia. ¿Cómo sobrevivieron los humanos a todo eso? Superando a cualquier otra cosa en el planeta, respondió Lisa. Aprendimos a usar herramientas. Aprendimos a trabajar juntos. Aprendimos a matar cosas más grandes y fuertes que nosotros. Pero también aprendieron a construir ciudades, a escribir poesía y a crear arte, dijo el profesor Beltar. Desarrollaron la civilización. Sí, coincidió Diego. Pero nunca dejamos de ser depredadores. Simplemente nos convertimos en depredadores capaces de pensar. El aula permaneció en silencio un buen rato. Diego vio a sus compañeros intentando procesar la información. Venían de mundos donde la inteligencia y la violencia eran antagónicas. Les costaba aceptar la idea de una especie que combinara ambas. El cuerpo cristalino de Sisal brilló brevemente en naranja. Durante el incidente, se movieron como si hubieran luchado antes contra Craigmore, pero esta era la primera vez que los humanos se enfrentaban a ellos. Nunca habíamos luchado contra cracks, más específicamente, dijo Diego. Pero sí habíamos luchado contra criaturas como esas en la Tierra. Hay depredadores que cazan en manada. Depredadores que usan herramientas. Depredadores que intentan ser más astutos que sus presas en lugar de simplemente dominarlas. Aprendimos a luchar contra todos ellos. Y ganaron, dijo Ten en voz baja. Ganamos porque teníamos que hacerlo, dijo Lisa. Todo lo demás que intentó ser el depredador máximo de la Tierra está extinto. Profesor Beltar se aclaró la garganta. Quizás deberíamos pasar al plan de clase de hoy. Pero Nezra tenía otra pregunta. ¿Qué pasa ahora? El rumor sobre el incidente se está extendiendo por la galaxia. Otras especies están empezando a hacerse preguntas sobre los humanos. Diego se había estado preguntando lo mismo. En las últimas 2 semanas, había notado cambios en toda la estación. Los estudiantes y el personal extraterrestre lo miraban de otra manera. Algunos parecían asustados. Otros curiosos. Algunos parecían casi respetuosos. Creo que la galaxia tendrá que decidir qué quiere hacer con nosotros, dijo Diego con sinceridad. Algunas especies probablemente querrán a los humanos como aliados.
Otras querrán que nos mantengamos lo más lejos posible. ¿Qué quieres?, preguntó Sixel. Diego reflexionó sobre la pregunta. Queremos lo que siempre hemos querido: sobrevivir y proteger a quienes nos importan. No vinimos a esta galaxia a conquistar a nadie. Vinimos a aprender y a hacer amigos. Pero si alguien te amenaza, dijo Tren, defenderás. Sí, dijo Diego simplemente, defenderemos. El profesor Beltar comenzó su clase sobre las relaciones simbióticas entre diferentes especies. Pero Diego notó que los ejemplos que eligió eran diferentes a los anteriores. En lugar de hablar de cooperación amable, habló de especies que se protegen mutuamente de las amenazas, de asociaciones basadas en la defensa mutua en lugar de solo compartir recursos. La lección parecía una metáfora de algo más grande. Después de la clase, Diego se dirigió a la plataforma de observación que daba a la bahía de Atraque. A través de los grandes ventanales, pudo ver las naves que llegaban y partían de la estación. Comerciantes, diplomáticos y estudiantes de docenas de mundos diferentes. Lisa lo encontró allí unos minutos después. ¿Cómo crees que terminará esto?, preguntó. Diego observó una elegante nave diplomática del mundo natal de Center atracar en una de las plataformas de aterrizaje. Creo que la galaxia se dividirá en dos grupos: especies que quieren ser protegidas por los humanos y especies que quieren ser protegidas de los humanos. ¿Y cuál grupo será más grande? Probablemente el segundo. Diego dijo, la mayor parte de la galaxia ha estado en paz durante mucho tiempo. No les gusta que les recuerden que aún existen cosas peligrosas. Permanecieron en un cómodo silencio, observando el ir y venir de las naves. Diego pensó en la Tierra, tan lejos de este tranquilo rincón de la galaxia. Su mundo natal seguía clasificado como un mundo mortal en las bases de datos de la Confederación, marcado como un lugar donde solo las especies más peligrosas podían sobrevivir. Pero ahora la galaxia sabía algo más sobre la Tierra. Sabían que las especies más peligrosas no se habían quedado allí. Habían construido naves espaciales y se habían unido a la comunidad galáctica. Habían aprendido a ser civilizados, pero no habían olvidado cómo ser letales. El incidente con los Kesmore les había enseñado a todos una lección importante. En una galaxia llena de especies pacíficas, tener aliados que recordaran cómo luchar podría no ser tan malo, pero también les había enseñado algo más. Cuando los superdepredadores eligen ser pacíficos, no es porque tengan que serlo. Es porque quieren serlo. Y lo que quieren siempre puede cambiar. Diego miró las estrellas y se preguntó qué pensarían sus compañeros humanos en la Tierra cuando se enteraran de lo sucedido en la estación Kepler. ¿Estarían orgullosos de que los humanos hubieran demostrado que podían defenderse? ¿O estarían preocupados por cómo reaccionaría la galaxia? Probablemente ambas cosas. Lisa le tocó el brazo suavemente. Vamos, dijo. Tenemos tarea que hacer. Diego sonrió. Incluso después de demostrar que eran superdepredadores, aún tenían que estudiar para su examen de xenobiología. Algunas cosas nunca cambiaban, pero mientras caminaban de regreso a su dormitorio, Diego notó que otros estudiantes se apartaban sin que se lo pidieran. Seguían siendo educados, seguían siendo amigables, pero les daban espacio a los humanos. La galaxia había aprendido a tener cuidado con los niños de la Tierra. Y tal vez, pensó Diego, eso no era tan malo después de todo.